Listo, maestro. Muy buenas tardes a todos a esta edición especial de lo que es el Citnova Talks, como todos los miércoles a las 2 de la tarde. En esta ocasión, de manera muy especial, vinculándonos con otro esfuerzo de divulgación muy importante y de acercamiento de la ciencia y de las actividades de cooperación científica a la sociedad, que es un formato también muy conocido por la comunidad científica tecnológica de México, que es los diálogos Newton, que promueve la Embajada del Reino Unido en México, con actores de este sector, particularmente aquellos que están involucrados o participando en proyectos de desarrollo científico y tecnológico en colaboración con instituciones británicas. Es por eso que el día de hoy pues convocamos a esta edición, vamos a decir, especial de manera conjunta. El interés, como estaba anunciado, es que pudiera estar con nosotros el embajador del Reino Unido en México, John Benjamin. Desafortunadamente, y por cuestiones técnicas, ya no nos ha sido posible contar con su participación y estamos, por supuesto, esperando tener la participación de él más adelante, con lo cual estaríamos haciéndoles, por supuesto, una invitación en cuanto pueda quedar agendado. Pero lo importante aquí, pues obviamente, es contar con la participación de los líderes de dos proyectos de investigación que están llevándose a cabo actualmente bajo el apoyo conjunto del gobierno del Estado de Hidalgo y de la embajada, del gobierno del Reino Unido a través del Fondo Newton, ese fondo que coordina la embajada británica. Y el día de hoy también está con nosotros Ismael Saray, que trabaja justamente en la embajada en este tema del Fondo Newton, a quien le agradecemos mucho su presencia y su acompañamiento, así como pues a nuestros dos ponentes el día de hoy que nos estarán hablando justamente de sus proyectos que están desarrollando actualmente en este marco de colaboración y de cooperación científica entre el Reino Unido y México, particularmente con el Estado de Hidalgo. Por un lado, la doctora Mayra de la Torre, quien es la líder del proyecto de investigación que se lleva a cabo por parte del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en la Unidad de Hidalgo, y que se denomina Salvaguardar el Sistema de Policultivo Milpa para el Desarrollo de Prácticas Agrícolas Sustentables y Alimentos Funcionales, un enfoque de bioeconomía, y que lo desarrolla en colaboración con investigadores de la Universidad de Leeds. Y también el día de hoy está con nosotros el doctor Luis Díaz Batalla, quien es el líder del proyecto denominado Uso del Árbol del Mezquite para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las prácticas agrícolas y el sistema alimentario del Valle del Mezquital en Hidalgo, México, de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, y quien colabora en este proyecto de vinculación con investigadores de la Universidad de Aberdeen. Son proyectos que están actualmente en marcha, pero pues con unos resultados muy promisorios, y justamente la intención del día de hoy es que podamos conversar acerca de ello. Antes de ceder la palabra a nuestros ponentes y que nos compartan de este proyecto, yo quisiera ceder la palabra para que nos dé también aquí un mensaje, un saludo, Ismael Saray, por parte de la Embajada del Reino Unido en México. Adelante, Ismael. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias por la invitación. Una disculpa porque el embajador tuvo algunas dificultades técnicas. Y bueno, para nosotros es un gran honor estar aquí porque siempre decimos que la ciencia no se podría llevar a cabo sin los investigadores y sin las personas que desarrollan estos proyectos, quienes son en realidad los que llevan la generación de conocimiento que al final va a repercutir en políticas públicas y en cambios en la sociedad y pues en la esperanza de un mejor futuro. Yo solo quería mencionar que justo como usted lo mencionó, los diálogos Newton tienen el mismo interés que Citnova Talks, que es generar un espacio para hablar de ciencia y promover que se conozca cada vez más del impacto positivo que se tiene en la sociedad, ¿no? Y acerca de este evento en particular, nosotros hemos llevado a cabo 3 ediciones de Diálogos Newton anteriores. Esta es la primera vez que tenemos una colaboración, en este caso con Citnova, que es un gran delivery partner para nosotros, un gran aliado en esto. Y quería mencionar brevemente que la relevancia que tienen estos proyectos, pues sin duda es que la necesidad de la creciente población mundial va a necesitar satisfacerse cada vez más de recursos como agua, energía, la tierra, y estos son cada vez más escasos, ¿no? Debido a muchísimos factores. Entonces, la alimentación se encuentra en el corazón de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
Y es por eso que el Reino Unido está muy contento y en particular la Embajada Británica de que haya este expertise en México para tener investigadores y líderes de proyecto como la doctora Mayra y el doctor Luis. Entonces, sin más que agregar, muchas gracias por la invitación y esperamos que pronto podamos tener al embajador aquí presentes. Y pues muchas gracias, doctores y maestro. No, gracias a ti, Ismael, por pues, favorecer estos espacios de vinculación. Como tú dices, somos aliados importantes y creo que, bueno, son dos muestras claras de lo que se puede hacer trabajando en conjunto. Y bueno, creo que hay un potencial para que esto pueda ampliarse de una manera muy importante. También estaba prevista, por supuesto, en este sentido, en este formato de diálogo previo a la presentación de los proyectos, el secretario Lamán Carranza, titular de la Planeación y Prospectiva, quien también estará sumándose pues en este nuevo ejercicio que realicemos y daremos paso pues mejor a la presentación de estos proyectos. Yo como preámbulo nada más quiero decir que son proyectos que fueron presentados a partir de una convocatoria que se lanzó de manera conjunta entre el Fondo Newton a través del British Council y el gobierno del estado de Hidalgo a través del SINOVA, en el cual se presentaron diversos proyectos, un buen número de proyectos, la verdad, de muy buen nivel y competitivos, que fueron evaluados tanto por la parte, vamos a decir, del estado de Hidalgo como por la parte británica, y se determinaron cuáles eran los que cumplían con los mejores niveles en cuanto a la calidad y pertinencia marcado en los términos de referencia, y es así como fueron seleccionados, y a lo largo de este año pues ya se ha venido desarrollando estos proyectos. Ahora, pues ya para entrar en materia y compartirles un poco cómo estos procesos de cooperación entre instancias de países, vamos a decir, diferentes en este esquema de diplomacia científica que desde la perspectiva del Estado de Hidalgo ha venido impulsando el gobernador Marfa ya de una manera muy decidida, pues abre la posibilidad justamente de complementar capacidades, de complementar fortalezas y poder generar proyectos de vinculación que permitan crear resultados pues de una manera, vamos a decir, más rápida, con mejores alcances, a partir justamente pues de estos espacios de vinculación y de cooperación que surgen con la posibilidad de que nuestras instituciones aquí en el Estado puedan colaborar y desarrollar actividades de investigación conjunta con universidades pues muy prestigiadas del Reino Unido. Entonces, en primera instancia, le voy a pedir a la doctora Mayra de la Torre que nos comparta justamente qué consiste su proyecto y, bueno, cuál ha sido este desarrollo que se lleva a cabo. La doctora Mayra de la Torre, como ya la presentaba yo hace un momento, digo, la verdad es que no necesita mucha presentación, es muy reconocida en el ámbito de la ciencia y la tecnología en México, particularmente en el sector de la agrobiotecnología, por lo cual pues le cedo la palabra para que comience su presentación. Adelante, doctora Mayra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer por este espacio, tanto a la Embajada del Reino Unido en México como a SINOVA. Creo que acaban de mencionar algo muy importante, ¿sí? Que la ciencia, además de difundirse, puede apoyar en la generación de políticas públicas, y en este proyecto les voy a mostrar cómo esta colaboración entre los dos países se va a reflejar en políticas públicas y en lo que también mencionaron de los Objetivos 2030 de Desarrollo Sustentable de la ONU. Bueno, espero que no me ataque el duende de las plataformas. Voy a compartir la presentación con ustedes. ¿Sí la están viendo bien? Sí, ya se está proyectando bien, Mayra. Bueno, gracias. Este proyecto es llevado a cabo entre la Universidad de Leeds del Reino Unido, el CIAD, nosotros estamos en la Unidad Regional Hidalgo, la Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital y la Universidad Politécnica de Francisco y Madero. Oficialmente el proyecto inició el 17 de febrero del año pasado y termina el 17 de julio del 2022. El proyecto tiene como propósito, según su nombre, rescatar el sistema de policultivo de la milpa
para el desarrollo de prácticas agrícolas sustentables y alimentos funcionales, y esto es dentro de una estrategia de bioeconomía, y espero al final convencerlos de que bioeconomía es una alternativa para el estado de Hidalgo y cuáles son las ventajas que tiene el estado. Bueno, la milpa es una tecnología agrícola de la época precortesiana que sigue utilizándose en varias partes del territorio mexicano y también de Centroamérica, fundamentalmente por los pueblos originarios en tierras de temporal. Su característica es que se basa en un policultivo. Si bien el cultivo central es el maíz, fundamentalmente maíces criollos, que realmente son maíces nativos, y lleva asociados otros cultivos como la calabaza, frijol, chile, árboles frutales, etcétera. Y en el caso de Hidalgo, uno de los cultivos asociados es el maguey. Estos cultivos asociados obviamente interactúan entre ellos y de tal manera que se aprovechan mejor los recursos del sistema como el agua, la luz, el suelo. Hay interacciones ecológicas benéficas y se mantiene la fertilidad del suelo, se estimula polinización y además se presentan muy poco problemas de plagas y enfermedades y es una labranza de conservación. Por esto, este sistema de agricultura se considera un sistema sustentable. En México, desde hace cientos de años, ha tenido un papel muy importante en cuanto a la seguridad alimentaria. No solo proporciona alimentos todo el año, sino también puede proporcionar materiales para construcción, forraje para los animales, etcétera. Y algo muy importante, es un sitio de unión para mantener la identidad de la comunidad, sobre todo en comunidades rurales. Recordemos que los mexicanos somos hombres y mujeres del maíz. El proyecto inició nuestra propuesta con lo que está aquí señalado en blanco, ¿sí? Que dentro de esta situación del cambio climático, México tiene un desafío urgente de erradicar la pobreza y el hambre. Y tiene 4 ejes. Tenemos la milpa al centro. Uno de los ejes son los maíces nativos tolerantes a sequía. Otro es la caracterización nutricional y funcional de estos maíces. El tercero es las empresas rurales de las comunidades que sean planteadas por la comunidad en base a su necesidad y que sean los miembros de la comunidad, los empresarios y los dueños de esas empresas. Y obviamente la formación de recursos humanos de alto nivel, la capacitación y la difusión. Obviamente, esto tiene un impacto, como ya hablábamos, en los objetivos 2030 del desarrollo sostenido, en lo que es el cambio climático, seguridad alimentaria, desarrollo rural sustentable y la formación de recursos humanos. ¿Por qué México es importante y por qué es tan importante esta colaboración con el Reino Unido? Porque México es uno de los únicos 6 países en el mundo que comparten una gran diversidad biológica y una gran diversidad cultural. Esto es una ventaja porque nos permite usar esa diversidad biológica y los conocimientos tradicionales relacionados durante milenios junto con los conocimientos de la ciencia y la tecnología modernas. En particular, el estado de Hidalgo tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque tenemos distintas regiones, aquí lo vemos en este mapa, el 40% del territorio son tierras áridas y semiáridas
pero también recuerden que en la Huasteca tenemos clima tropical. Entonces, esta diversidad nos permite tener una gran diversidad de ecosistemas, esta diversidad biológica y obviamente prácticas culturales diferentes. Junto a esto tenemos la población de pueblos originarios, donde se hablan en Hidalgo 3 lenguas, el náhuatl, el otomí y los tepehuas, perdón. Tenemos estas 3 pueblos originarios, predomina los ñañús o otomís, y precisamente en estas zonas áridas y semiáridas, que es donde estamos llevando a cabo el proyecto. Revisamos, y este año ustedes saben que fue la excepción, pero en los 5 años anteriores la precipitación anual promedio en esta zona fue de 200 milímetros por año, lo cual ustedes saben que siempre hay problemas de escasez de agua. Las fotos que ven aquí las tomamos el jueves de la semana pasada en una de las comunidades. Vean la calidad del suelo, son suelos lisos y son parcelas aledañas. En una sembraron un maíz híbrido mejorado, que siempre decimos que es lo máximo, los rendimientos que se obtienen por hectárea, y en el otro vemos el maíz nativo. Están sembrados en el mismo suelo, con las mismas condiciones, y aquí es obvio que pues el maíz, los maíces mejorados no se dan en estas condiciones, y los maíces nativos están adaptados y se han ido seleccionando por los pueblos originarios durante siglos. Entonces, lo que estamos haciendo, lo primero que hicimos fue pedir a los productores en pequeño de las comunidades que nos dijeran cuáles eran sus maíces tolerantes a sequía. Ellos nos dijeron cuáles toleraban más, cuáles eran intermedios, cuáles menos, y nos dieron las semillas. Estos granos fueron hechos, los molimos, los esterilizamos por radiación, y aparte de que estamos trabajando con ellos, nosotros estamos trabajando con los granos completos, pero la harina irradiada se mandó a la Universidad de Leeds para que se haga la caracterización nutricional y funcional de estos maíces. Entonces, lo que estamos estudiando es la microflora nativa, y si esta microflora tiene que ver con la resistencia a la sequía, la interacción de la microflora con las plantas, y aquí simplemente ya ven en el laboratorio uno de los maíces nativos en condiciones normales cómo germina, y con sequía logra germinar y logra crecer. Aquí lo tenemos el control y la sequía. Mientras los maíces híbridos y maíces que vienen de la zona de la Huasteca difícilmente germinan, y los que logran germinar vemos que la planta tiene problemas de desarrollo. Perdón, nada más les quería presentar al equipo. Son el doctor Jorge Rocha, el doctor Eduardo Guevara y el estudiante de doctorado Guillermo. Este es el grupo de la Universidad de Leeds, donde está coordinado por el doctor Alan Aguirre, participa la profesora Caroline Orfila, y como postdoc Vicente Mirón. Entonces aquí están los análisis proximales, los 10 maíces que enviamos para allá. Y aquí está un análisis de compuestos fenólicos, y vemos que por el análisis del componente principal, estos maíces forman diferentes grupos. Entonces, estos estudios se siguen haciendo, pero ahorita la pregunta es, ¿estos grupos cómo se forman? ¿De qué dependen? Dependen de la variedad del maíz, dependen del suelo, dependen de las características de sequía, y es algo que se está investigando. El tercer eje es lo que estábamos hablando de proyectos basados en la milpa, proyectos de empresas rurales.
El grupo que participa aquí son la doctora Doris Leiva, el doctor Eneas Aguirre, el doctor Yaskin Coronado y la maestra en Ingeniería Financiera Citali Ávila, que es nuestra administradora, pero también nos está ayudando en estos proyectos. Lo primero que hicimos fue una evaluación técnica del sistema Milpa a través de entrevistas con los productores en pequeño de las comunidades. Son alrededor de 70 entrevistas que están siendo procesadas. Y junto con esto lo que hemos hecho son talleres con los productores, talleres en los que ellos están participando muy activamente. Lo primero fue preguntarles que ellos nos plantearan qué era un proyecto. Ya que llegamos a un acuerdo de qué era un proyecto, lo siguiente fue trabajar en grupos y que nos dijeran cuál era su proyecto. Entonces tuvieron que definir su proyecto y ya dentro del proyecto cuál era su producto, cuáles eran las características del producto y a partir de ahí qué tenían que hacer para lograr esas características. Se nos fueron definiendo si era un cultivo que tenían que hacer, si era un proceso que tenían que hacer. La semana pasada ya calcularon ellos, pusieron los costos, etcétera, calcularon la inversión fija, inversión diferida, costos de producción, y la semana próxima vamos a trabajar en los planes de negocios. Le doy la palabra a Beatriz. Beatriz es una productora en pequeño ñañú y ella va a presentar muy brevemente algunas de las conclusiones de uno de los primeros talleres sobre el maíz. Como productores o campesinos, llegamos a las siguientes conclusiones. Las prácticas del cultivo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones ya hemos perdido la rotación en el cultivo. No me dejarán mentir que de repente nuestros abuelos o nuestros papás, aparte del maíz, pues le metían frijol, le metían haba, le metían calabaza, inclusive algunos papa, girasol, comentaban algunos otros de los compañeros, ¿no? Es el tema de la rotación de la tierra y del intercalado de la siembra, ¿no? Aparte del abono que se utilizaba o que, bueno, todavía en algunos lugares se sigue utilizando, ¿no? Pero sería un abono natural, ¿no? No sería orgánico, no sería químico. También hablamos de la cultura del trabajo, de los ciclos de producción del cultivo, pero una de las más importantes es la recuperación de las semillas criollas, que en este caso es el maíz, el frijol, el haba y también el maguey. ¿Por qué? Porque es un complemento que se utiliza en los bordos de las milpas, ¿no? Como barreras de viento o para evitar la erosión del suelo. También estuvimos hablando de la revalorización de las bondades de la milpa. Bueno, entonces este es el grupo del maíz, donde lo que están haciendo es lo que propusieron es la producción de semillas de sus maíces, haba, frijol, calabaza nativos y la venta de estas semillas. Vamos a ver, todavía no termina el proyecto para que sepamos cuáles son los cuellos de botella para que esto, además del beneficio de conservación de estas semillas, permita que sea económicamente viable y obviamente tiene que ser una empresa que ellos posean y que sea sustentable. La siguiente parte es la formación de recursos humanos. Entonces, Luis Sánchez, que es estudiante de maestría de la UPEFIN, se irá a hacer una estancia de investigación en la Universidad de Leeds el año próximo por 5 meses. Ya les hablé de Memo Arellano, que es estudiante de doctorado del CIAL, y él está trabajando con los maíces tolerantes a sequía, y de todos los talleres que vamos a seguir teniendo con las comunidades, donde el propósito es tener sujetos de desarrollo
para que ellos tomen sus decisiones, ellos planteen cuáles sean sus necesidades, ellos planteen los proyectos y sean capaces de tener sus propias empresas, o sea, que ellos tomen la batuta. La siguiente parte que nos han preguntado mucho, principalmente en la Embajada Británica aquí en México, es qué vamos a seguir, qué vamos a hacer para que este proyecto continúe, para que continúe la colaboración y no termine en julio del año próximo. Pues estamos buscando convocatorias junto con la Universidad de Leeds, el CIAD y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Ghana. Presentamos un proyecto a Innocent Farmer Innovation Fund en Reino Unido, y la idea quiere investigar si el policultivo contribuye a reducir las huellas de carbono de la agricultura y incrementar la resiliencia de estos cultivos ante el clima, del cambio climático. También presentamos un proyecto a esta fundación sueca. Este proyecto sí fue financiado, empieza el año que entra por 3 años, y aquí también tiene que ver con la milpa, y aquí se plantea la inoculación del suelo para incrementar la productividad del agrosistema y también mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de las familias rurales. Participamos también con la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, propusimos y estuvimos ya trabajando 6 meses en el Nodo Hidalgo sobre soberanía alimentaria y desarrollo rural, y aquí participamos con el SIGNOVA y otra vez las comunidades con las que estamos trabajando. Ya dentro de la parte de difusión, aparte de participar en muchos foros, ya tuvimos una primera publicación sobre la sustentabilidad de los sistemas agrícolas de las poblaciones indígenas del estado de Hidalgo. Esto fue muy interesante porque, como ustedes saben, hay una migración masiva a los Estados Unidos en esta zona. Encontramos que por lo menos el 32% de las familias mencionan que un miembro se fue al gabacho, a los Estados Unidos, y la conclusión es que las remesas tienen un efecto negativo en la agricultura, porque el dinero que ingresa por las remesas no se utiliza para agricultura, y también tiene que ver con el abandono del campo y sobre todo el abandono de la dieta. Pues esto es lo que les quería presentar. Muchas gracias y me espero a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a la doctora Mayra de la Torre por su presentación y también probablemente por el esfuerzo de ser sintético. Sabemos que hay un gran trabajo atrás, muchas horas de planeación, de ejecución, y bueno, pues el resumirlas en una presentación de unos cuantos minutos es de repente pues, complicado, pero creo que sí nos ha dado un muy buen panorama del alcance y del impacto que seguramente tendrá esta investigación. Como bien decía la doctora, les comentamos, habrá un espacio hacia el final de la sesión de preguntas y respuestas para nuestros 2 ponentes que tenemos el día de hoy. Entonces, quienes estén interesados en hacer algún comentario, lo pueden hacer quienes estén conectados en la plataforma de Zoom, en el espacio destinado para ello. Quienes nos sigan en redes sociales, pues también que nos lo hagan ahí en los comentarios para poder plantearle alguna de estas preguntas a nuestros ponentes hacia el final de esta sesión. Continuando con nuestro programa, ahora le cederíamos la palabra al doctor Luis Díaz Batalla, quien, como ya lo señalaba yo anteriormente, pues es el líder investigador de este proyecto que ya lleva varios años desarrollándose desde la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, que inclusive ya le hizo a él acreedor al Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación el año anterior, y bueno, pues quien ha continuado este proyecto con el alcance que ahora nos compartirá en esta presentación. Doctor Luis Díaz, bienvenido y pues adelante con tu presentación. Muchas gracias, maestro. Espero que me estén escuchando ahí adecuadamente. Muy bien. Estoy compartiendo mi pantalla. A favor de avisarme si está también lista. Ya te proyecta bien y te escuchas bien. Adelante. Perfecto. Bueno, pues permítanme presentarles las ideas generales en el contexto del Fondo Newton
y su convocatoria del año pasado, en donde nos enfocamos principalmente a destacar las propiedades de este árbol característico del estado de Hidalgo y particularmente del Valle del Mezquital, que es el mezquite, y tratamos de proponerlo como una fuente de alimentos de alto valor económico y nutrimental. En un primer momento para beneficiar a la región aquí en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, pero con otras expectativas de nivel nacional, dado que el mezquite pues no es solo, no está presente solo aquí en Hidalgo, sino en gran parte de los estados del centro de la República, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, etcétera, se encuentran poblaciones importantes de este árbol, del cual vamos a describir algunos aspectos. Vale la pena destacar que la integración de este equipo de trabajo constituye el ánimo de varias instituciones, en este caso de la Politécnica de Francisco y Madero, por un lado, como un iniciador, pero también en asociación con la Politécnica de Pachuca y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Politécnica de Pachuca a través de la colaboración con el doctor Alejandro Telles Jurado, y en la Autónoma del Estado de Hidalgo directamente con la colaboración del doctor Carlos Alberto Gómez Saldapa. Y esta estrategia que hemos desarrollado interinstitucional la hemos llevado a la perspectiva internacional, colaborando directamente con la Universidad de Aberdeen y su Instituto Rowett, específicamente con el líder del proyecto de aquel lado, que es el doctor Frank Tice, que específicamente abordan el tema de los asuntos de la caracterización y el valor nutricional de materias primas. Así es que, pues en el contexto del apoyo del British Council, del Fondo Newton y obviamente del Sinova aquí en el estado de Hidalgo, es que se desarrolla esta iniciativa que tiene como centro a el mezquite y su revalorización como una materia prima de alto valor alimentario y principalmente con un enfoque humano, dirigido al consumo humano. Entonces, para dar un contexto a esto de lo que estamos hablando y saber por qué esto es tan relevante, número uno, destacar pues la posición que guarda el estado de Hidalgo y el Valle del Mezquital. Dos cosas quiero señalar con esta diapositiva. Número uno, señalar que cerca del 40% de la superficie de la República Mexicana es árida o semiárida. Esto es importantísimo porque implica que la agricultura intensiva pues, es difícil. Por otra parte, la cercanía que tenemos con uno de los centros económicos más importantes del mundo y de Latinoamérica, que es en este caso la Ciudad de México, nos plantean condiciones específicas, tanto desde el punto de vista de la obtención de recursos y también con aspectos que tienen que ver con la comercialización de productos. Entonces, todo esto plantea una moneda de dos caras, en donde tenemos buenas noticias por esta cercanía y malas noticias a la vez. ¿En qué consiste este primer lado que quisiera destacar como relevante y es una de las características por las cuales el Valle del Mezquital es más conocido? Pues esta cercanía que tenemos con el Valle de México y la Ciudad de México, pues estamos a cerca de 60 kilómetros, 60, 80 kilómetros de la Ciudad de México, y resulta que hacer una urbe de gran demanda de recursos, pues gran parte de su agua utilizada, de su agua residual, es enviada a lo que conocemos como el Valle del Mezquital, y con esta agua que es por ahí alrededor de 50 metros cúbicos por segundo, se irrigan cerca de 100,000 hectáreas en el estado de Hidalgo, en esta región conocida como el Valle del Mezquital. Entonces, esta práctica que tiene más de 100 años, pues ha traído buenas noticias desde el punto de vista, número uno, de la posibilidad de desarrollar agricultura de riego. Y esto es importante por muchos de las cosas, particularmente materia orgánica, que vienen junto con el agua residual. Sin embargo, son estos largos lapsos y esta práctica de riego por inundación que hacen que el sistema no sea sustentable completamente. Y así que tenemos noticias malas después de todo este tiempo, en donde tenemos efectos en un primer momento en la salud, pero también hay efectos negativos en el ambiente al nivel de contaminación de los mantos acuíferos y también con noticias a nivel de degradación del suelo por estas altas láminas de riego que suelen utilizarse. Entonces, en un primer momento, pues se ubica esta gran ciudad con uno de los sistemas irrigados con aguas negras más grandes del mundo.
y pues básicamente la actividad agrícola pues se sustenta en esta práctica. Algo que pues pudiera no ser tan benéfico, y la región demanda una solución a estos aspectos, en donde tanto aspectos de sanidad como de producción agrícola sean resueltos. ¿Qué más debemos decir con respecto a la Ciudad de México? Parece que le copié la diapositiva a la doctora Mayra, pero no, ya la tenía. Y resulta que el Valle del Mezquital específicamente destaca por esta desigualdad social y algunas áreas de oportunidad que tenemos en cuestión al desarrollo económico y las oportunidades económicas. De tal forma que se sabe que más del 30% de la población en esta región conocida como el Valle del Mezquital, estos porcentajes pueden variar de municipio a municipio, pues presentan carencias sociales de diferente grado y también lo que se conoce como pobreza. Al mismo tiempo, pues coincide con que esta región, conocida como la región Otomí o la región del pueblo ñañú, pues destaca una alta población indígena, que obviamente estamos cayendo que la región concentra, al menos en este momento, 3 condiciones. 1, el agua residual, la producción agrícola que depende de esta agua residual. 2, pues un rezago social importante. Y número 3, que lamentablemente está lacerando específicamente a una población que debería tener otro estatus social debido a su antecedente histórico. Así es que todo esto nos plantea pues las condiciones sociales del contexto o de la región en la que queremos abordar. En este mismo esquema, y utilizando un mapa muy semejante, pues vemos que en el Valle del Mezquital, que debe en mucho su nombre pues a que en él se reconocen poblaciones importantes de mezquite, de ahí su nombre, el Valle del Mezquital, y resulta que en el Valle del Mezquital, este mezquite, normalmente podemos ver, no sé, panoramas como lo vemos allí en la fotografía, una mezcla entre un maguey y un nopal y un mezquite detrás o a un lado de una parcela en donde se siembra maíz, por ejemplo. Entonces, esta parte nos permite a nosotros reflexionar con una especie que tiene un antecedente prehispánico muy importante y que por alguna razón esta importancia ha venido decayendo a través de los años, a tal punto que actualmente el mezquite en esta región solo se utiliza para ocasionalmente como forraje para el ganado y más comúnmente como combustible para preparar esto que conocemos como la barbacoa. Es muy importante reflexionar sobre esta especie porque es una leguminosa, es un árbol que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y este nitrógeno puede acumularlo como en las proteínas de reserva en su semilla y generando esta vaina que tiene características importantes. Es una vaina que naturalmente nunca va a soltar su semilla, no como lo hace la soya o el frijol, y eso le da características importantes porque anatómicamente es muy distinta. Lo que nos dimos a la tarea fue a desarrollar una serie de características con el propósito de desarrollar la estructura de un esquema productivo que nos permita utilizar este gran potencial en el Valle del Mezquital. Eso fue en el contexto regional. En el contexto global, podemos decir que este tipo de cultivos son particularmente importantes porque actualmente se reconoce este impacto que tienen los sistemas alimentarios sobre los aspectos ambientales. Y no solo ambientales, sino también a nivel de salud y esta nueva categoría de problema que tenemos como sindemia, en donde coincide desnutrición, obesidad y calentamiento global o cambio climático, que permite a nosotros reflexionar más respecto a toda la línea que nos permite obtener alimentos para cerca de 8,000 millones de habitantes sobre la Tierra. Entonces, esto permite a nosotros que podamos reclasificar el impacto que tienen los diferentes grupos de alimentos sobre este sistema alimentario y tratar de cambiar nuestra dieta o los hábitos de consumo, las tendencias de consumo, con el propósito de que el sistema alimentario tenga un impacto menor sobre estos aspectos ambientales a los cuales hago referencia. Es así que en esta tabla, por ejemplo, les coloco la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan para producir 100 gramos de proteína de los diferentes grupos alimentarios que tenemos ahí, también la cantidad de tierra necesaria para producir esos 100 gramos y la cantidad de agua necesaria para producir esos 100 gramos. Y entonces está claro que hay un grupo especial, estratégico, en el sistema alimentario
que debe ser favorecido y fortalecido por el bajo impacto y alto valor nutrimental que tiene, de tal forma que el grupo de las leguminosas pues recibe un valor especial para esta transición y enfrentar este efecto de los sistemas alimentarios sobre el ambiente. Es así que estas leguminosas han sido llamadas a ser parte importante de lo que conocemos como la dieta sostenible, y en la dieta sostenible deberíamos intentar de reducir en el sistema alimentario todas las prácticas desarrolladas o que tienen el propósito de aportar alimentos de origen animal para sustituirlos por productos de origen vegetal y particularmente el origen de la proteína, o sustituir la proteína animal por proteína vegetal, en donde las leguminosas cumplen un papel fundamental y importantísimo. Entonces, en este contexto, pues queda claro que las leguminosas, como el mezquite y algunas otras, como el frijol y el garbanzo, etcétera, cumplen papeles importantísimos en la sustentabilidad alimentaria, que no solo va a ser importante en la actualidad, ahorita, en los siguientes años, sino para la prosperidad. Me refiero a las siguientes generaciones y cómo alimentar a los que se dice 9,000 millones de habitantes que existirán sobre la Tierra por ahí del 2050. Entonces, es importante generar estrategias de largo aliento que nos permitan a nosotros tratar de resolver estos problemas. Así es que en este contexto es que pues, generamos esta sociedad con la Universidad de Aberdeen, específicamente para dirigirnos a tomar al mezquite, a desarrollar una colaboración internacional, tomando a esta especie como el centro y caracterizar su valor nutricional y nutracéutico, es decir, su papel que puede tener al ser un alimento que puede contribuir a tener una dieta saludable, y posteriormente generar todo este conocimiento y regresarlo a la comunidad para que puedan desarrollarse pues estos impactos a nivel económico y de salud en la población local. En un primer momento, pues hay que hacer la caracterización química de todas estas fracciones que se generan de la vaina, y posteriormente hay trabajo que se hace aquí en la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, en la Politécnica de Pachuca, en la Autónoma del Estado de Hidalgo, y hay trabajo de todas estas muestras, que son 7 en total, que han sido enviadas ya a la Universidad de Aberdeen, al Instituto Rowett, para desarrollar esta caracterización con mayores alcances y mayor nitidez. La siguiente etapa, pues es, como ya lo he comentado, pues todos estos hallazgos tratar de compartirlos con la comunidad regional y tratar de que estos avances o estos conocimientos tengan impacto a nivel social. Aquí les muestro pues parte del equipo de trabajo que ha estado relacionado, dirigido, como lo comenté anteriormente, por el doctor Frank Tice. También está todo un grupo interdisciplinario del Instituto Rowett, y de nuestra parte, como lo comenté anteriormente, también un grupo interdisciplinario que plantea específicamente la caracterización alimentaria de esto en diferentes niveles, y la estrategia que hemos seguido es la que muestro a continuación. Nosotros tenemos la vaina del mezquite, que tiene ciertas características. Como lo comenté, es completamente distinta a una vaina de frijol o de haba, y podemos ver que tiene un mesocarpo muy desarrollado, y ese mesocarpo resulta que tiene 45% de azúcares, en donde la principal es la sacarosa, es decir, el azúcar común, y seguido por un poco de fructosa y glucosa. Y por otra parte, su semilla, que tiene hasta un 35% de proteína, que a la hora de hacer el perfil de aminoácidos resulta que es de muy buena calidad, es decir, no tiene aminoácidos deficientes limitantes, como algunas otras leguminosas, lo cual significa que tiene buenos niveles de triptófano, excelentes niveles de aminoácidos azufrados, metionina y cisteína, y muy buenos niveles de lisina, lo cual pues lo hace una leguminosa extraordinaria desde el punto de vista de su valor biológico, que pues invita a hacer la caracterización al siguiente nivel desde el punto de vista nutrimental. Hemos hecho ya algunos ensayos biológicos en animales monogástricos para conocer un poco sobre su valor biológico, y hemos constatado ese valor biológico que tienen estas materias primas y específicamente su proteína. Una vez que tenemos estas materias primas, que pueden ser distintas, puede ser directamente la harina de la semilla, puede ser directamente la harina del mesocarpo, o puede ser una harina integral
que reúna todas estas partes, tenemos dos estrategias principales que seguir, que es lo principal que hemos caracterizado. Número uno es tomar estas muestras y utilizar sus altos niveles de azúcares para desarrollar procesos de fermentación, que en este caso ha sido una fermentación alcohólica, pero dirigida por la Politécnica de Pachuca, que en este caso dirige toda esta parte de la cinética de crecimiento de un par de levaduras, y estas levaduras obviamente transforman los azúcares en etanol, y hemos tenido la posibilidad de llevar un poco más a detalle este proceso para terminar con una bebida alcohólica destilada hecha 100% de vaina de mezquite, utilizando incluso la lignina y la celulosa presente en la misma vaina para desarrollar los procesos de maduración correspondientes. Posteriormente, la otra opción es utilizar el resto, todo lo que no son azúcares, dado que queremos desarrollar un producto que tenga alto valor nutrimental, en donde nos importa mucho la proteína, pues tendremos que buscar el procesamiento que nos permita a nosotros tener las características funcionales apropiadas para un alimento que sea aceptado y que sea de amplia demanda y con mucha aplicación, con un espectro de aplicación muy amplio. Y en este caso hemos utilizado el proceso por extrusión, un proceso que permite procesar directamente estas harinas utilizando temperaturas altas y tiempo corto, y ya hemos desarrollado una serie de prototipos y alimentos procesados por extrusión que están siendo caracterizados. ¿Qué es lo que nos interesa? Hemos caracterizado el contenido general, la composición proximal en este caso, también nos hemos enfocado a los compuestos fenólicos, y parte de la asociación con la Universidad de Aberdeen, específicamente en este punto, llevar a cabo el análisis con espectrofotómetro de masas para aclarar cada uno de los componentes presentes en esta actividad antioxidante que es muy alta, y es parte de las ventajas que nos ofrece una institución como la Universidad de Aberdeen. También nos hemos enfocado a caracterizar el proteoma en este caso la proteína de reserva de la semilla y de la harina integral. A ser sinceros, no mostraremos los resultados como tal, sin embargo les puedo anticipar que se han identificado 800 proteínas en estas fracciones. Me refiero a identificación utilizando espectrometría de masas, esto que se conoce como MALDI-TOF, y que nos permite caracterizar todas las proteínas presentes en las distintas fracciones por comparación con otras proteínas ya descritas. Y bueno, pues la noticia es muy importante, son herramientas muy poderosas que nos permiten tener a este nivel de caracterización. Y también estamos abordando el perfil de minerales, el perfil de vitaminas específicamente, con el propósito de corroborar todo lo que hemos encontrado a nivel de los ensayos biológicos y darle todo el valor que merece una materia prima de este nivel. Estamos con esta misma institución haciendo los planes correspondientes para llevar a cabo esto a un nivel clínico en otra etapa, es decir, hacer pruebas ya en humanos respecto del valor biológico de estos desarrollos y su contexto no solo desde el punto de vista alimentario, sino también en el desarrollo de enfermedades, principalmente enfermedades cardiovasculares. Hemos hecho ya el acercamiento de parte de todos estos avances que tenemos con la comunidad regional. Nos interesa de manera pues, muy importante involucrar a las mujeres y a los grupos indígenas de la región, sobre lo cual la parte de las presidencias municipales y los comités ejidales son muy importantes para nosotros, y lo hemos tratado de integrar en esta parte en un primer momento, pero que continúa, y por ahí del mes de marzo vamos a tener el siguiente evento donde podemos dar a conocer un poco más de los alcances de este proyecto. Entonces, esto es más o menos un esquema, un perfil general de la personalidad que tiene este proyecto y sus alcances que esperamos obtener al final de él. Pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, doctor, por tu presentación, y lo mismo que el mismo comentario que hacía con el de la doctora Mayra, pues por sintetizar en unas cuantas slides y en unos cuantos minutos, pues el trabajo tan arduo que han venido desarrollando durante tanto tiempo, y sobre todo pues de cara a lo que viene. Ya ha empezado a llegar aquí comentarios, preguntas, muchos comentarios respecto a felicitarlos por el trabajo y las investigaciones desarrolladas.
Pero bueno, vamos a empezar aquí con una pregunta para la doctora Mayra de la Torre, que nos hace Flora Cornejo del Instituto Tecnológico Superior de Oriente del Estado de Hidalgo, que dice, gracias doctora Mayra, dice, además del análisis funcional de la harina del maíz, ¿se toman datos de aspectos agronómicos y ambientales del cultivo? Flora, claro, o sea, está el análisis funcional que se está haciendo por el grupo de la Universidad de Leeds, encabezado por Alan Hernández, y también nosotros estamos tomando los datos agronómicos y ambientales de los cultivos. Muy bien, doctora. También la doctora Flora Cornejo le hace una pregunta al doctor Luis Díaz. Dice, el mezquite se ha utilizado como forraje en comunidades rurales. ¿Se ha pensado en algún producto para mejorar el alimento de su ganado? Buena pregunta. Número uno, quiero destacar que parte del énfasis, dado la calidad de las fracciones que hemos encontrado, estamos enfocándonos en dirigir los productos para alimentación humana. Ese es un primer momento, por la calidad que tiene. Sin embargo, como parte de los subproductos que se obtienen después del proceso de fermentación, que implica incluso la preparación de los mostos y demás, que implica el tratamiento térmico de los materiales, hay un residuo importante que puede ser destinado específicamente para el consumo animal. A ser francos, no hemos hecho ejercicios específicos de esa fracción sobre ese punto. Sin embargo, sí lo hemos visualizado y estamos trabajando con el departamento interno aquí de producción animal de nuestra universidad para poder desarrollar estos ensayos que nos permitan generar también esa línea y esas posibilidades para los productores aquí en el Valle del Mezquital. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por la respuesta. Hay muchísimos felicitaciones, comentarios respecto a la importancia y trascendencia de los proyectos. Quisiéramos plantearles aquí una pregunta a ambos, en el sentido de decir, y dado de que el motivo obviamente de esta sesión entre el Sindova Talks y los diálogos Newton es justamente identificar pues estos beneficios o impactos o potenciales o inclusive pues problemas o retos que representa la cooperación científica de manera internacional, que pudieran, aunque lo han hecho en sus presentaciones, que pudieran decir cuál es la perspectiva que ustedes han tenido en estos meses de trabajo conjunto, qué valor les ha agregado el poder colaborar con este caso, con las instituciones que ustedes han referido, el caso de la Universidad de Leeds, la Universidad de Aberdeen, y en ese sentido, ¿qué propuesta harían ustedes si de mantener, ampliar estos esquemas o de cómo poder optimizarlos en estos procesos de investigación, obviamente a partir de la propia experiencia que tienen en el desarrollo de estos proyectos? Comenzamos con la doctora Mayra. Gracias, pues la experiencia ha sido formidable porque obviamente estamos en contextos diferentes y esto nos ha permitido ampliar la visión tanto al grupo de la Universidad de Leeds como a los grupos del estado de Hidalgo. Estamos colaborando mucho, viendo otras opciones y realmente lo que nos preocupa es continuar esta colaboración y ampliarla. Como ya les mencioné, gracias a la Universidad de Leeds tuvimos el contacto con la Universidad de Ghana y entonces pensamos extendernos junto con la Universidad de Leeds a muchos otros países. Y también ha sido muy interesante este trabajo con las comunidades. Como ustedes vieron, realmente saben perfectamente qué quieren, conocen sus procesos y esperamos con esta colaboración lograr seguir adelante para que por lo menos alguna de estas empresas que han propuesto pueda salir adelante y se pueda instalar en esas comunidades. Como les decía, ha dado muchos frutos el que ellos sean sujetos de desarrollo y también lo que sigue, que ya no lo mencioné, es que no hice mucho énfasis en la importancia que tiene para todo el mundo estos maíces tolerantes a sequía, ¿sí?
especialmente en el cambio climático. Entonces, ahorita estamos trabajando para ver si es posible obtener el registro de estas variedades primero en México y que los dueños de estas variedades, el registro sea a nombre de las comunidades, para lo cual tienen que organizarse. Y en todo esto, el papel de la Universidad de Leeds, de la UPEFIN, de la UTBM ha sido fundamental. Y aquí tengo también que decir que gracias a esto conocí a Luis Díaz Batalla y también estamos colaborando. El alumno que se va a Leeds es un alumno de él. Entonces es imprescindible seguir estos esquemas, seguir la colaboración del Estado de Hidalgo, porque es una relación ganar-ganar. Muy bien, Mayra, pues muchas gracias por tu respuesta y ahora le daríamos la oportunidad al doctor Luis Díaz que nos comparta también su reflexión acerca de este tema. Pues de mi parte me asombra la capacidad y la sensibilidad que tienen en el extranjero por las cosas nuevas, novedosas y que atienden con estas características de materias primas nativas, como fue el caso de la Universidad de Aberdeen y el doctor Frank Tice. Inmediatamente, una vez que le hicimos la propuesta de trabajo, se interesó sobremanera, nos contestó inmediatamente, están muy interesados en la colaboración en este sentido, y esto es importantísimo porque plantean, digamos, como una base o una idea con la cual no solo una institución como los que estamos participando ahorita, sino otras más, porque hay una cantidad de oportunidades a nivel de biodiversidad en nuestro hermoso estado, que eventualmente podemos decir que no tenemos una madurez en cuanto a infraestructura que nos permita alcanzar pues unos estándares de investigación, digamos, apropiados a nivel mundial. Sin embargo, pues sí estamos en posición de llevar a cabo este tipo de vinculaciones y de interacciones que nos permitan acortar los tiempos del tipo de resultados que se pueden obtener y eventualmente tener buenas noticias en un corto tiempo, como sería este el caso. Obviamente, esto exige un seguimiento y una corresponsabilidad con los compañeros extranjeros, porque, pues bueno, a mí sí me ha tocado que son muy puntuales y muy concretos desde el punto de vista de sus perspectivas, no digamos desde el punto de vista de sus procesos, en el que, bueno, pues las cosas fluyen en otro nivel, cosas que nosotros tendremos que ir mejorando, pero la experiencia es extraordinaria y nos abre la frontera, nos abre la visión, porque pues específicamente estamos ahora en posibilidad de acceder a otro tipo de fondos o con otro tipo de alcances y con el beneficio a nivel regional de nuestra población y de nuestro estado, que obviamente no crean que ellos no llevan ningún beneficio. El beneficio que ellos observan es que obviamente este ejercicio en una especie como el mezquite, pues debemos saber que el género Prosopis no solo está en América, el género Prosopis también se encuentra en África, pues imaginemos que de repente, después de ver el modelo de Prosopis navigata en Hidalgo, pues el modelo se pueda llevar a algún país africano en donde se puedan desarrollar estas tecnologías con estos alcances. Entonces, creo que aquí el punto es estar abiertos a la colaboración, hacerlo muy seriamente, y bueno, creo que toda la comunidad científica del estado de Hidalgo tiene grandes posibilidades en un esquema de este tipo. Y obviamente, claro, pues el esfuerzo que hemos tenido y la voluntad que han mostrado todas las instituciones, y me refiero con esto a los que colaboran directamente con este proyecto, que es la Politécnica de Pachuca, la Autónoma del Estado, pero también el SINOVA con esta iniciativa de tener estos alcances y de firmar este tipo de interacciones, pues que le da, que nos coloca con estas posibilidades, ¿no? De lo contrario, pues déjame decirte, sería un poco más complicado. Eso es una realidad. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por la respuesta. Bueno, creo que queda claro pues, la importancia y la trascendencia de estos esfuerzos y las oportunidades, las alternativas que abre, ¿no? Para poder pues avanzar de alguna manera más rápido en estos procesos de investigación. Digo, ya estamos prácticamente sobre la hora. Nada más quisiera hacerles una última pregunta que está llegando de la audiencia a cada uno de ustedes, pidiéndoles pues una respuesta ahí puntual para que no nos alarguemos mucho. Pero en el caso, hay un par de preguntas que consiguen el tema, doctor Luis Díaz, respecto al tema de la sostenibilidad en la explotación del mezquite. Es decir, que si el explotarlo de una manera
vamos a decir, ya más amplia, no afectaría justamente su tema de sostenibilidad. ¿Qué han identificado ustedes en este tema al respecto? Pues excelente pregunta y la estamos atendiendo. Primero comentarles que es un poco distinta esta explotación y decir que en este momento, sin pensar en este proyecto, en esta iniciativa, el mezquite está siendo sobreexplotado ahorita a nivel de la tala directa para utilizarlo como combustible. Y eso de inicio implica un problema ¿y ese problema qué origen tiene? Que es el único uso que se le da, es el único valor. Entonces, número uno, con este tipo de iniciativas y este abordaje, número uno, estamos dejando claro que el mezquite es más que leña, ¿ok? Y el mezquite es más que leña y es un alimento de alto valor agregado. Y con esto implica pues, que la gente que tiene un mezquite en su traspatio, etcétera, pues va a empezar a cuidarlo porque sabe que año con año, a diferencia de otros esquemas, como por ejemplo el agave o el maguey, que necesitamos esperar cerca de 8 años para que al final el maguey muera en el intento de darnos un poco de pulque y de misiotes y demás. Esto no sucede con el mezquite. Estamos hablando que en la región he identificado, se han calculado individuos de cerca de 300 años que siguen produciendo. Entonces, creo que importante esta pregunta, pero a la hora de responderla diría que este proyecto incluso daría paso a desarrollar nuevas estrategias y nuevas formas de cuidar y de considerar a esta especie, y porque no se trata de predarla. No se le va la vida al mezquite a la hora de cosecharlo. De hecho, las vainas se quedan ahí, se echan a perder en los campos sin ningún uso. Y bueno, esto sería una forma de hacerlo y de darle valor y que automáticamente la gente volteara a cuidar a sus árboles, porque esto implica un ingreso económico anualmente. Entonces, además, también estamos haciendo esfuerzos para caracterizar diferentes variedades, colectas, con el propósito de establecer cuál es cuál y cuál puede tener mayor cantidad de proteína, mayor cantidad de azúcares, etcétera, y tener algo más dirigido desde el punto de vista del desarrollo de un cultivo manejado, que de inicio estamos planteando que se están utilizando poblaciones silvestres, y eso lo tenemos claro. Sin embargo, pues el argumento es que nosotros estamos con esto favoreciendo su conservación más que su predación. Muy bien, doctor. Bueno, pues creo que ha quedado claro ahí el tema y bueno, el impacto que puede tener, que no solamente no es dañino, sino por el contrario, ¿no? Y ya para cerrar las preguntas, una última pregunta que también le hacen aquí a la doctora dice, ¿qué se tiene sobre la clasificación de los criollos en el estado de Hidalgo? Realmente se tiene muy poco. Sabemos en general qué son, pero no más. O sea, sabemos que son maíces cónicos, son distintas variedades. Realmente creo que no hay un estudio sobre estas variedades, particularmente las del Valle de Mezquital, de maíces nativos. Y incluso el maestro Juan Pablo, con quien hemos colaborado mucho del INIFAP, nos decía que algunos de estos maíces no están en ninguna colección, como los bancos de semillas del CIMID. Entonces es algo que sale fuera de este proyecto, pero que es muy importante para el estado de Hidalgo, rescatar, conservar estas semillas, conocerlas, y pues ya yo les decía que si todo sale bien, esperamos tener ya un registro de estas variedades y vamos a ver cómo las denominamos. Muy bien, doctora, pues se escucha muy interesante y prometedor, y por supuesto un campo amplio ahí todavía de desarrollo. Pues con esto concluimos esta etapa de preguntas y respuestas y propiamente estamos terminando nuestra sesión, agradeciéndole por supuesto muchísimo a nuestros dos ponentes, a la doctora Mayra de la Torre, al doctor Luis Díaz Batalla, por compartirnos el día de hoy estos proyectos y atender estas inquietudes por parte de la amplia audiencia que participó el día de hoy. Reiterarle también ahí nuestro agradecimiento a Ismael Saray por su conducto, a Arturo Mendoza y por supuesto al embajador John Benjamin por desarrollar este esfuerzo conjunto de lo que son los diálogos Newton con el Sindova Talks, y por supuesto invitarlos a todos ustedes a que nos ayuden a compartir esta sesión. Queda ahí publicada en nuestras redes sociales del Sindova, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube, para quien no tuvo la oportunidad de verla en vivo, pues pueda consultarlo ahí en el archivo que queda en nuestras redes sociales, y hacerles una atenta invitación a que participen la siguiente semana en la próxima edición de lo que es este formato
de comunicación y de vinculación con expertos en materia de tecnología e innovación, que es el Cindova Talks, en punto de las 2 de la tarde todos los miércoles. Así que está ahí la invitación a toda nuestra audiencia. Les agradecemos mucho por habernos acompañado, a nuestros ponentes y por supuesto a Ismael. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.